Me llamó la atención en el programa El Origen de Facundo Ponce de León, cuando en la escuela Solardo Artigas le preguntan a una maestra qué le parecía a Artigas, y dice, no me gusta nada. ¿Por qué? Porque era un mujeriego. Bueno, me llamó la atención porque es un concepto que nunca habíamos escuchado. Esa parte es lo único que vi porque lo rescaté de internet y hay como una confusión. Quedó sobreentendido como que Artigas había tenido 8 mujeres solamente en Paraguay. Y eso es un disparate, ¿no? Porque acá estamos hablando de 9 mujeres. Creo que estaban haciendo referencia a mi libro, porque en Paraguay se enteraron de las 9 mujeres por esta publicación. Claro. Porque yo investigué ahí, estuve en Curuguatí y después, entre las primeras cosas que hice, las primeras presentaciones y lanzamientos, justamente tuvo lugar en Curuguatí. Es decir, no se había presentado nunca un libro en Curuguatí. Cuando llegué yo estaban terminando de pintar las paredes del salón de la la pintura estaba fresca porque querían hacer un acto cultural. Entonces ahí más o menos explicamos, estuvimos en la escuela, se enteraron que tuvo una mujer curuguateña, de ahí de Curuguatí, 25 años viviendo con él prácticamente, ¿no? Y ahí, no sé, me parece que no quedó claro, creo que la maestra lo que quiso decir es que tuvo 8 mujeres en Curuguatí. Eso es un disparate, ¿no? Apenas tuvo una compañera. Las mujeres, esas compañeras, aparte de darle esa paz espiritual que necesitaba un hombre que pensaba tanto, ¿qué pasó con el tema de la descendencia? ¿Qué tan importante fue para Artigas su descendencia? Temas que ha tratado mucho en tus libros también. Bueno, no sé para Artigas, pobre, porque en definitiva, cuando él se interna en Paraguay y se queda ahí 30 años, como quien dice, se sabe que hay alguna gente que estaba en Corrientes, que de acá, de Uruguay y de Montevideo, se querían comunicar con él. Había una posibilidad, ¿no? Se sabe que hay una correspondencia ahí de un amigo que Artigas tenía en Corrientes, y de Corrientes se podía comunicar con Curuguatí, pero no mucho más que eso. ¿Cuál era la pregunta? No, el tema de lo importante para Artigas, que fue su descendencia, los hijos de Artigas. No. Porque ninguno de esos hijos. Uno de ellos fue José María, el hijo de la Villagrán, ¿no? Que se embarca en determinado momento, que es una historia conocida. Es la única. Que lo ve en 1846, después hace una crónica de más o menos qué es lo que encontré. Es lo primero que se sabe de Artigas, claro, en la vida de Paraguay. No sé si ahí hubo. José María estaba relacionado con otros hermanos, ¿no? Pedro Mónico y alguno más, Roberto Artigas Borda, capaz que ahí hubo un intercambio y se enteró. Pero... Porque uno siente que si bien esas compañeras fueron importantes en la vida de Artigas, el concepto familia no es un concepto que uno sienta como que estaba en el entorno de Artigas, ¿no? En los periodos que convivió con estas mujeres, el concepto familia como que estaba, ¿no? En Paraguay tiene un hijo ahí en Curuguatí, además está muy tranquilo, ¿no? Es la primera vez que Artigas se dedica a labrar una chacra y a criar ganado, ¿no? Y ahí está con Clara Gómez, con su hijo Juan Simeón. Después Juan Simeón ingresa al ejército paraguayo, ya medio como de adolescente. Pero ahí hay una convivencia claro, muy familiar. Quizás donde, por el tipo de vida que llevaban, sus amigos, su relación con Ancina, que además es otro de los disparates, que la idea que hay es que Artigas estaba en su chacra nada más que con Ancina, ¿no? Bueno, aparece una familia de Ancina tenía su mujer, tenía sus hijos. Él estaba en el pueblo de Curuguatí, Artigas estaba a 1 kilómetro y algo en la chacra. Por lo general se encontraban los domingos, ¿no? Es decir, la reunión social era la misa. Claro. ¿No? La misa era todo, era el encuentro de todo el pueblo. Y ahí se encontraba semanalmente con Ancina. Era muy familiar la cosa. Sí, ¿no? claro, pues yo pensaba antes, ¿no? Las 8 anteriores.
Y bueno, capaz que también la dinámica de los hechos y la vida a veces nómade que tenía, ¿no? En la época con Isabel Velázquez, que estaba permanentemente en ese trayecto hasta el Queguay y hasta el Urunguá con la extracción de cueros, pero cuando hacía esa tarea, cuando se comercializaba, cuando se hacía el trueque de esos cueros, cuando se exportaba, en fin, pasaba unos cuantos días en Villa Soriano. Ahí estaba con Isabel Velázquez, digo, no sabría qué más decirte de ese tipo de relación familiar. Era en la época de la Revolución, las familias eran medio como nómades también, ¿no? Claro. Eso es muy guaraní, digamos la nación guaraní, en sus grandes movilizaciones, incluso hasta para la guerra, iban con sus mujeres también y con sus hijos, ¿no? Cuando plantea Andresito Guacurarí, el problema que tenía cuando tenía que organizar algunas batallas en la zona de Misiones, en Corrientes, contra los portugueses, era que se trasladaba el contingente completo. Iban sus soldados a la pelea y atrás iban todas las familias, mujeres, hijos. Una cosa que para la batalla era complicado, pero se movilizaban todos. Yo lo que siento con tus libros es que no sabíamos nada, prácticamente nada de la vida de Artigas. Y siento que estamos descubriendo, no redescubriendo, descubriendo aspectos que no se conocían. Por lo menos la importancia de meterlo en ese mundo, ¿no? en ese universo del que te hablaba, ¿no? Yo creo que él ahí él es uno más. Es uno más de ese universo rural tan característico de su época, ¿no? Claro, pero este libro además tiene en ese sentido un equilibrio, porque bueno, relata la vida con esas 9 mujeres, pero al final hay un ensayo que es exactamente lo contrario, es el análisis de ese, y dándole una dimensión muy justa a ese documento que son las instrucciones del año 13. Sí, un poco. Me parecía que los años que van del 13 al 15 son absolutamente fundamentales, ¿no? Las instrucciones es el gran desarrollo teórico. Pero es muy importante. Tú ahí lo analizás y... Sí, ahí hay cosas fabulosas, ¿no? La libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Yo no sé si la gente entró en razón que ahí Artigas está planteando la libertad de cultos, ¿no? Es un concepto laico. Y la individual. Los aplausos se los lleva José Valle y Ordóñez por la constituyente del 19, ¿no? En eso del Uruguay laico, pero 100 años antes, más de 100 años antes, Artigas lo hace constar en las instrucciones del año 13, ¿no? Tenía unos monstruos ahí, ¿no? Monterroso, Barreiro, estaban con todas las ideas, dominaban el iluminismo. Tenía masones. ¿Era masón Artigas? No. No era masón. No, hay una conferencia que yo la cito ahí de Washington Reyes Abadí, que Washington Reyes Abadí era masón, y hace una conferencia para la masonería y habla del profano Artigas, ¿no? El profano es la forma como ellos califican a los que no son masones, ¿no? Así, grandes figuras. Pero es muy interesante. Pero laburaron para él. Laburaron los franciscanos, laburaron los jesuitas, laburaron los masones, trabajaron para él. Él sintetiza, ¿no? Armoniza eso, ¿no? Me estoy acordando ahora, soy muy malo de memoria, del último libro de Carlos Maggi. Es muy buen libro. En el cual analiza el libro... El de Thomas Paine. De Thomas Paine, en el cual se va ideológicamente Artigas tomó... Lo recomienda, lo agarra, se lo manda a Andresito, que lo comente con su gente, que se ilustren. Da a entender... esta historia está en algo de lo que estamos nosotros, ¿no? Bueno, la influencia norteamericana es muy importante, ¿no? Donde ahí la masonería tuvo mucho que ver en la independencia. Eran todos masones, los independentistas norteamericanos, ¿no? La Constitución de Massachusetts hay mucho aporte a un borrador de constitución que hizo Felipe Santiago Cardoso y que me parece le dio mucha letra a las instrucciones del año 13, ¿no? Si bien hay un trabajo formidable de Ana Ribeiro y Gerardo Caetano sobre las instrucciones del año 13... Un libro enorme. Un libro enorme, con muchos trabajos,
pero yo no sé si hemos tenido, todavía le hemos dado la dimensión a ese documento. Si se le ha dado si se le ha metido en el cerno de esa conceptualización ideológica que tienen las instituciones. Esto que tú estás diciendo, como que el ejemplo está que pusiste. todo, ¿no? Porque está la cosa republicana, está, yo qué sé, bueno, la libertad de poderes entre sí, yo qué sé, hay muchas cosas de Rousseau, hay otro masón, y la cosa linda de Artigas, esto que hablábamos al principio, ¿no? Las instrucciones de alguna manera, y ese artículo tercero cubre también estas poblaciones tan importantes para él, ¿no? Porque la libertad de cultos y la libertad religiosa es un poco también una libertad cultural, ¿no? Y había mucha cultura en las poblaciones africanas, en las poblaciones guaraníes, en las poblaciones indígenas. En todo eso que decías que él conoció en esa juventud. Como que Artigas constitucionalmente se preserva también un artículo que pudiera servirle, ¿no? Ese artículo los protege, ¿no? Es decir, la libertad civil y religiosa. La libertad civil es claro, pero la libertad religiosa de religiones que tenían más de 3.000 o 4.000 años de existencia, como las que venían de África, muy importantes, con grandes expresiones hoy en Bahía, por ejemplo, o las del mundo guaraní. ¿Cuándo Artigas, es difícil porque no puede dar una fecha, ¿cuándo Artigas comienza a ser líder? Comienza a ser considerado un referente para gente tan distintas, de tantas culturas, de tantos estratos sociales. No, me parece que viene ahí, ¿no? Él, cuando se va para Villa Soriano, cuando se va al desierto del norte, como decía Maggi, ¿no? Al poco tiempo ya está al frente de unos 200 troperos que están en la extracción del cuero, ¿no? Era gente ruda para el trabajo, pero también en las noches hay una convivencia en torno al fogón, aparecen los payadores con guitarra, ¿no? Y él evidentemente tiene una instrucción, lo definen, ¿no? Un tipo a que Robertson y aquellos que los conocen, ¿no? Es decir, no sé si era muy leído o qué, pero como que aprovecha también esa cultura que venía del otro mundo, ¿no? Dice Maggi, las fronteras, ¿no? Del mundo en el que nació, era un patricio, ¿no? Claro. Y ese dominio que tenía, porque ya desde muy chiquito, en la estancia de su padre en Casupá, ya domina el guaraní, por ejemplo, ¿no? Eso en este universo del cual estábamos hablando, un tipo joven, que se pone al frente a dirigir una tropa para la tarea de la extracción del cuero, y que tiene esa instrucción previa, lo ve de Bedia, ¿no? Por el Bacacay en esa época, y dice, es una frase muy conocida, ¿no? Los jóvenes lo escuchaban alucinados, ¿no? Es decir, que él se ponía a hablar y lo escuchaban. Vaya a saber de qué estaría haciendo política ya, ¿no? No se sabe, pero lo escuchaban alucinados, dice, ¿no? Una vez más, Nelson Caula es el culpable de conocer cosas de la vida de Artigas. Y eso es bueno, es sano para lo que es la historia de este país y cada uno de nosotros, porque esta es la historia de este país. ¿Te gustaron mucho las ilustraciones de Tunda? Sí, está ilustrado especialmente, sí. La verdad que el Tunda es un acto de amor lo que hizo, porque ilustró cada una de estas mujeres y está la tapa, se leyó cada uno de los capítulos, hizo su interpretación, a veces basta ver el diseño, el dibujo, la ilustración que hizo el Tunda, para entender todo lo que viene después. Sí, ¿no? Sí. No, y un gran amigo, un gran profesional, pero me demostró todo lo que me quiere, que es absolutamente recíproco, habiendo hecho esas ilustraciones que son fantásticas, ¿no? ¿Viste en estos dibujos, ves a las mujeres de Artigas?
Sí, totalmente. Sí, sí. Nelson, gracias por haber venido. No, Ha sido gracias, gusto Jaime. Un recibirte. placer enorme, como Y siempre. bueno, y seguiremos conversando y o cruzándonos. conversaremos de tus cosas en Radio Uruguay Y también. las tuyas también. Como hace poco, ¿no? La última vez fue a la inversa. Fue a la inversa la cosa. Todas las tardes, a las 4 de la tarde, ¿no? El Tungelé en Radio Uruguay. Las 9 mujeres de Artigas de Nelson Caula, editado por Ediciones B, están en todas las librerías.